Saludos cordiales, estimados amigos y amigas. Bienvenidos. El día de hoy vamos a abordar juntos, aprendiendo, acerca de la introducción a la psicología, el libro escrito por los autores Charles Morris y Albert Maisto, de la 13ª edición, en la cual vamos a abordar un tema muy interesante que realizamos, el cual es el aprendizaje, donde vamos a abordar el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la comparación entre los condicionamientos clásico y operante, como también el aprendizaje cognoscitivo. Y sobre todo, en contexto de también sobre la psicología en Hispanoamérica, el aprendizaje y sus dificultades. Esto está dentro del capítulo 4 del presente libro, por si lo tienen a mano. Bien, la psicología en Hispanoamérica. Tenemos una breve cápsula acerca de ello. Dice, el aprendizaje y sus dificultades, de la autora María Antonieta Rebollo Rodríguez. Dice, el aprendizaje es uno de los factores que hacen posible el desarrollo. El desarrollo es un proceso o un conjunto de procesos que conducen a un ser de un estado primitivo, elemental, a un estado más elaborado y complejo, provisional o definitivo. Refiriéndonos al desarrollo del sistema nervioso, diremos que el desarrollo depende de la acción de los genes que determinan la maduración y de la acción del ambiente que origina el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es un factor que hace posible el desarrollo de algunos aspectos del sistema nervioso y la conducta considerada en su forma más amplia. El ambiente puede actuar durante toda la vida del individuo, pero de diferentes maneras y con diferente intensidad. Teoría sobre el aprendizaje. Recordemos que el aprendizaje es ante todo un proceso de adquisición originado por la experiencia, pero además el cambio que produce la adquisición debe ser más o menos permanente. Es decir, si no hay permanencia, no hay aprendizaje. Y la permanencia implica memoria. Por eso se han descrito dos etapas del aprendizaje. Primero, la adquisición y segundo, la consolidación. Hay también categorías de aprendizaje, pues es diferente aprender el control de esfínteres que el plan de las praxias o el lenguaje. Y esto plantea que si bien el aprendizaje es fundamental en la corteza cerebral, no es el único lugar en el que se produce. Interesante aquí, repitamos. Dice que si bien el aprendizaje es fundamental en la corteza cerebral, no es el único lugar en el que se produce. De esta manera, la capacidad para aprender se conserva toda la vida, o mejor, mientras el deterioro lo permite. Es a esto a la capacidad para seguir aprendiendo, a lo que Black denomina plasticidad, y es lo que hace que no solo las funciones se modifiquen durante la vida, sino que la estructura de la corteza cerebral sea dinámica. Entonces, la maduración y el aprendizaje no son procesos aislados, sino que se relacionan entre sí, ya que la falta de desarrollo puede relacionarse con la maduración o el estímulo. La maduración, por su parte, puede ser insuficiente y el estímulo inadecuado, o al menos inadecuado para el nivel de maduración ya existente. Por lo tanto, el estímulo puede no ser el necesario cualitativo o cuantitativamente y también puede estar mal ubicado temporalmente. Ahora bien, definición y clasificación de las dificultades del aprendizaje. La dificultad de aprendizaje es una alteración neurológica o del sistema nervioso, sináptica y en la que el estímulo adecuado no provoca los cambios descritos y característicos en el plano estructural y funcional. Eso es lo que significa cuando hay una dificultad del aprendizaje, que hay una alteración neurológica o del sistema nervioso, sináptica, y que además el estímulo adecuado pues no produce los cambios característicos deberían realizarse. La clasificación de las dificultades del aprendizaje más usada
Divide las dificultades en específicas e inespecíficas, a las que ahora se prefiere denominar primarias y secundarias. Por ejemplo, en las dificultades secundarias el niño no aprende, porque un factor conocido le impide aprender. Si ese factor desapareciera, el niño no tendría ninguna dificultad de aprendizaje, salvo que la causa sea una deficiencia mental, en la que el niño aprende de acuerdo con sus posibilidades que están disminuidas con o sin dificultades. Un estado depresivo, por ejemplo, una alteración sensorial, una enseñanza inadecuada, una deficiencia de atención y otros factores o patologías pueden también tener entre sus síntomas la dificultad para aprender. Por ese motivo, y a pesar de que son mucho menos frecuentes, consideramos dificultades del aprendizaje a las primarias y pensamos que a las secundarias sería mejor denominarlas sintomáticas, pues son un síntoma de múltiples patologías. Por otro lado, las dificultades primarias, ¿qué son? Pues son aquellas que afectan a los niños inteligentes que concurren asiduamente a la escuela y a los que se enseña con métodos adecuados, que no tienen trastornos motores ni sensoriales que les impidan acceder al estímulo ni problemas psicológicos que puedan provocarlas. Entonces, entre las dificultades primarias se colocan las dificultades en el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, las funciones complejas, exclusivamente humanas, que se localizan predominantemente en la corteza cerebral, pues son aprendidas y conscientes y se automatizan secundariamente. Y el término inteligencia puede sustituirse por la palabra rendimiento, con referencia a los resultados de la tercera revisión de la escala de inteligencia de Wechsler para niños, WIX 3 o similares. Cuando se habla del nivel alcanzado por el pensamiento, se piensa en las etapas preoperatoria, operatoria y formal de Piaget. Nuevamente, cuando se habla del nivel alcanzado por el pensamiento, recordamos las etapas dispuestas por Piaget, en la cual son la preoperatoria, la operatoria y la formal de Piaget. Y queremos destacar la importancia de este tema por la frecuencia con que se consultan niños porque los padres o los maestros consideran que tienen dificultades de aprendizaje. La mayoría de ellos presentan otros problemas o patologías que requieren solución, por lo que se trata de lo que se denomina dificultades secundarias del aprendizaje. Destacamos que en muchas ocasiones no se trata de problemas de niños, sino más bien de su ambiente, como de la familia, la escuela o la sociedad, que a veces es algo que tiene lugar en el niño como una deficiencia de atención, una dispraxia o problemas psicológicos. Es decir, el ambiente también influye muchísimo para el aprendizaje. Y esto hace que el neuropediatra u otros profesionales que se dedican al tema deban de conocer o tener numerosos datos acerca del tema que van más allá de su formación. Y es por ese motivo que el problema del niño con dificultades de aprendizaje se soluciona por un equipo multi o interdisciplinario que puede integrar todos los datos obtenidos acerca del niño, de su familia y de la escuela. Y de esta manera se puede llegar a un diagnóstico que muchas veces no resulta definitivo, pues es difícil desde el comienzo conocer y comprender las complejas relaciones de los tres sectores actuantes. La fuente. Bien. Con todo lo improbable que puede parecer, las siguientes situaciones tienen algo en común. Aquí voy a leer. Dice: al término de un curso de entrenamiento en el Zoológico Nacional, los mejores alumnos demostraron sus conductas recién adquiridas. Junior, por ejemplo, un joven orangután, limpia su jaula a cambio de la oportunidad de soplar un silbato. Un par de lagartos, por otro lado, de 18 pulgadas de largo, 46 centímetros, saltan 2 pies, entre paréntesis 70 centímetros, en el aire para recoger insectos de la punta de un forcés, punto y coma. En otra parte, una chinchilla se pesa a sí misma saltando una canasta colocada sobre una balanza.
Y el tigre Pela recupera un barril flotante del foso del área de exhibición. Bueno, aquí nos ponen varios ejemplos, parece que de aprendizaje, y otros 3 ejemplos son: Jason, un niño de 11 años diagnosticado con el trastorno por déficit de atención, tiene dificultades para prestar atención y concentrarse en la escuela. Usando una técnica conocida como neuroretroalimentación, Jason ha aprendido a monitorear y controlar sus ondas encefálicas, lo cual ha incrementado su habilidad para concentrarse y prestar atención en sus estudios. Y esto a su vez ha permitido una mejoría en sus calificaciones. Bien, aquí por decir algunos ejemplos. Y bueno, dice: aunque estas situaciones ocurrieron fuera de los confines de un salón escolar, todos son ejemplos de aprendizaje. La mayoría de la gente equipara el aprendizaje con el estudio, pero los psicólogos lo definen de manera más amplia, como el proceso por el cual la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta o potencial conductual. Esta definición ciertamente abarca el aprendizaje académico, pero cubre también muchas otras formas de aprendizaje. 2 puntos. Por ejemplo, aprender a apagar las luces cuando salimos de un cuarto, aprender de qué manera hay que introducir la llave en la cerradura de la puerta de entrada, porque a veces hasta tiene mañas, y aprendemos cómo sería para entrar más rápido. También asimismo podemos aprender a no caernos en los esquíes o algún deporte, aprender a bailar, etc. Y en este capítulo que estamos abordando, pues vamos a encontrar varios tipos de aprendizaje. Y empezaremos con la forma más clásica, más bien la forma más básica de aprendizaje, que es conocida como el condicionamiento. El condicionamiento es un término general que se emplea tanto para animales como para seres humanos, y que se refiere a la adquisición de patrones muy específicos de conducta en presencia de estímulos bien definidos. Nuevamente, aquí uno de los tipos de aprendizaje es el primero, el principal o el más básico, es el condicionamiento, y se emplea tanto para nosotros como humanos y como también para animales. ¿Y en qué consiste? El condicionamiento se refiere a la adquisición de patrones muy específicos de conducta en presencia de estímulos bien definidos. Por ejemplo, ha ocurrido el condicionamiento si un perro siempre corre a buscar su correa cuando su dueña se pone los zapatos deportivos. Es decir, el perro ha aprendido a asociar un estímulo particular, entre paréntesis, el hecho de que su dueña se ponga los zapatos, con una actividad particular, entre paréntesis, y de paseo. ¿Qué nos ha pasado? Los que tienen tal vez animalitos como los perritos especialmente, digamos, cuando vamos a salir, ya apenas nos ven que estamos poniendo los zapatos, o si tal vez agarramos la correa de paseo de la mascota, del animalito, pues de una ya él se pone en posición de que va a ir a pasear, ¿verdad? Bien, de hecho, los 4 ejemplos de aprendizaje, en este caso les leí 2, con los cuales iniciamos este capítulo, ilustran uno u otro tipo de condicionamiento. Recordemos el de los animales del zoológico, el de Jason, el de niño. Y aunque los ejemplos que se han usado para introducir el condicionamiento pudieran parecer simplistas o poco trascendentes, el condicionamiento es esencial para nuestra capacidad de sobrevivir y de adaptarnos a un mundo cambiante. Después de explorar el condicionamiento, estudiaremos formas más complejas de aprendizaje que no están ligadas al ambiente inmediato y que se agrupan bajo el encabezado de aprendizaje cognoscitivo, porque dependen del pensamiento y los procesos de razonamiento e incluyen al insight y el aprendizaje por observación o aprendizaje vicario. Es pertinente poder recordar, amigos, qué es el aprendizaje. Recordamos que el aprendizaje es un proceso por el cual la experiencia o la práctica produce un cambio relativamente permanente en la conducta o el potencial de conducta. Y ahora, ¿qué era el condicionamiento?
El condicionamiento es la adquisición de patrones específicos de conducta ante la presencia de estímulos bien definidos. Bien, aquí nos manifiesta lo siguiente. Usted está experimentando insight cuando luego de reflexionar sobre un problema de matemáticas, bien, antes de eso nos preguntamos, ¿y qué será insight, no? En psicología. Vamos a buscar qué es insight. Dice, aquí encontramos algo. Pongamos en psicología. El insight en psicología, o sea, es un término en inglés, se refiere a una comprensión repentina y profunda de un problema o una situación que permite encontrar soluciones innovadoras y efectivas. Ahí ya nos queda más claro qué es ese término, el insight, que es un fenómeno cognitivo que implica una comprensión súbita y clara de una situación o problema. Perfecto. Ya, listo, es una comprensión repentina. Ya. Digamos que nosotros estamos experimentando este insight. Cuando luego de reflexionar sobre un problema de matemáticas o un enigma similar, de repente vemos la solución en su forma completa. Por otro lado, otro ejemplo dice que cuando imita los pasos de los bailarines profesionales que vimos la noche anterior en televisión, estamos demostrando aprendizaje por observación. Al igual que el condicionamiento, el aprendizaje cognitivo es una de nuestras estrategias para sobrevivir. Y a través de los procesos cognitivos aprendemos cuáles eventos son seguros y cuáles son peligrosos sin tener que experimentarlos directamente. Y el aprendizaje cognitivo también nos brinda acceso a la sabiduría de la gente que vivió hace cientos de años y le dará a la gente que viva dentro de los cientos de años algún conocimiento sobre nuestra experiencia y formas de vida, así como los libros. Los libros por lo general son experiencias de las personas que fueron experiencias de años, pero los sintetizan en un libro y nosotros aprendemos de ese libro y nos ahorramos mucho tiempo en ciertos temas. Ahora bien, nuestro análisis comienza con el condicionamiento clásico. Y esta forma simple de aprendizaje sirve como un punto de partida conveniente para examinar qué es el aprendizaje y cómo puede observarse. Antes de seguir, me gustaría leer aquí, para que nosotros tengamos un poco más de contexto, qué es el condicionamiento clásico, o también denominado pavloviano, qué es un estímulo incondicionado, qué es la respuesta incondicionada, qué es el estímulo condicionado y qué significa la respuesta condicionada. Bien, el condicionamiento clásico o pavloviano, mis estimados amigos, significa que es un tipo de aprendizaje en el que una respuesta provocada de manera natural por un estímulo llega a ser provocada por un estímulo diferente previamente neutral. Ahora, ¿qué es un estímulo incondicionado? Es un estímulo que de manera invariable causa que un organismo responda de manera específica. ¿Qué es una respuesta incondicionada? Es una respuesta que tiene lugar en un organismo siempre que se presenta un estímulo incondicionado. Ahora, lo contrario, ¿qué es un estímulo que está condicionado? El estímulo condicionado es originalmente neutral, que se aparea con un estímulo incondicionado y que a la larga produce la respuesta deseada en un organismo cuando se presenta solo. ¿Y qué es la respuesta condicionada? La respuesta condicionada es después del condicionamiento, cuando la respuesta que produce el organismo cuando solo se presenta un estímulo condicionado. Ahora sí, ya hablamos sobre el condicionamiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el condicionamiento clásico? Muchos de los que están viendo la carrera a lo mejor hemos escuchado esto de condicionamiento clásico. Bien, ¿cómo ayudó el descubrimiento de Pavlov del condicionamiento clásico al arrojar luz sobre el aprendizaje? El estimado señor Ivan Pavlov, 1849 a 1936, fue un fisiólogo ruso que estudiaba los procesos digestivos y que descubrió el condicionamiento clásico casi por accidente. Como los animales salivan cuando se coloca comida en su boca, Pavlov insertó tubos a las glándulas salivales de algunos perros.
para medir cuánta saliva producían al recibir comida. Sin embargo, advirtió que los perros salivaban antes de que la comida estuviera en su boca. Entonces, el solo hecho de ver el alimento los hacía babear. Y de hecho, babeaban incluso ante el sonido de los pasos del experimentador. Y esto pues incitó la curiosidad de Pavlov y se preguntó qué estaba haciendo que los perros salivaran aún antes de tener la comida en la boca, y que cómo habían aprendido a salivar en respuesta al sonido que hacía el experimentador al acercarse. Para responder esas preguntas, Pavlov intentó enseñar a los perros a salivar cuando no estuviera presente la comida, y diseñó un experimento en el cual sonaba una campana justo antes de llevar la comida a la habitación. Y el sonido de una campana por lo regular no hace que la boca de un perro se haga agua, ¿verdad? Pero después de escuchar la campana muchas veces, justo antes de ser alimentados, los perros de Pavlov empezaron a salivar en cuanto sonaba. Y fue como si hubieran aprendido que la campana señalaba la aparición de la comida y sus bocas se hacían agua ante la señal, incluso si no se presentaba la comida. Entonces, ¿aquí qué pasó? Los perros habían sido condicionados a salivar en respuesta a un nuevo estímulo, en este caso la campana, que normalmente no había producido esa respuesta. Y que más abajo, dentro de los que están viendo tal vez el video, porque recordemos que es un audiolibro, en la figura 4.1 se va a mostrar como uno de los procedimientos de Pavlov en el cual la campana fue reemplazada por la estimulación táctil de la pata del perro justo antes de darle de comer. Aquí está la figura. Eso es lo que se refiere de los tubitos. Para que nos hagamos una idea. Bien. Ahora, elementos del condicionamiento clásico. En términos generales, el condicionamiento clásico o pavloviano implica el apareamiento de una respuesta involuntaria. Por ejemplo, la salivación, que por lo general es provocado por un cierto estímulo. Con un estímulo diferente previamente neutral, entre paréntesis como una campana o la estimulación táctil de la pata. Ahora. Bien, el experimento de Pavlov ilustra los 4 elementos básicos del condicionamiento clásico. Anoten aquí, hay 4 elementos básicos del condicionamiento clásico. El primero es un estímulo incondicionado, como la comida en este caso, que de manera invariable produce cierta reacción. En este caso, la salivación. Por otro lado, la reacción o respuesta incondicionada, este es el segundo elemento, la respuesta incondicionada, es el segundo elemento y siempre es provocada por un estímulo incondicionado. En este caso, siempre que el perro recibe la comida, entre paréntesis A, que es el estímulo incondicionado, su boca se le hace agua, entre paréntesis respuesta incondicionada. El tercer elemento es el estímulo neutral, entre paréntesis el sonido de la campana, que se denomina estímulo condicionado. Al principio se dice que el estímulo condicionado es neutral con respecto a la respuesta deseada, que en este caso es la salivación. Vamos a continuar en otro video los siguientes, ¿sí? Así que no se vayan porque el tema está muy interesante y aún nos falta ver el condicionamiento clásico, en este caso en los seres humanos. Así que en breve voy a subir el siguiente video del condicionamiento clásico en los seres humanos, es decir, en nosotros. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo.